Sudán del Sur, el pueblo maldito. Sudán del Sur es posiblemente el estado más inestable del mundo hasta el día de hoy. La falta de un legado institucional hace que todos los indicadores políticos, de seguridad, económicos y sociales se hayan deteriorado en medio de un conflicto civil. Una consecuencia del conflicto prolongado es que Sudán del Sur, un país con más de 13 millones de habitantes, ha pasado a ser una de las mayores fuentes de refugiados del mundo en la actualidad. Es la guerra civil de la guerra civil. Una industria inagotable de muerte y destrucción. Un país desintegrado en diciembre de 2013 por la guerra civil que comenzó 2 años después del cese de la anterior guerra civil que les permitió separarse de Sudán del Norte. La tercera en 50 años. El entonces presidente, Salva Kiir, de la tribu Dinka, y su vicepresidente, Riek Machar, de la tribu Nuer, compañeros de armas durante la Guerra de la Independencia con el norte, se enfrentaron en un conflicto que arrastró a los dos grandes grupos étnicos que representan y que ya ha generado, según la ONU, más de 2,5 millones de refugiados. No obstante, las historias que subyacen tras las cifras son todavía más aterradoras. Violaciones, asesinatos, torturas o inanición. En el país, considerado más exánime de África, una familia con 3 hijos sobrevive al mes con un saco de sorgo, 4 cuencos de judías, un poco de aceite y unas cuantas bolsas de papilla, de soja y maíz para los bebés. Repito, un mes con un saco de sorgo y poco más para 5 personas. Todos estos problemas evidenciados ha hecho que aproximadamente 2,5 millones de personas busquen refugio en los países vecinos y otras 1,85 millones de personas desplazadas dentro del país. Casi 7 millones de personas, esto es decir, el 60% de la población antes de la crisis, están en gran peligro de hambruna e inseguridad alimentaria grave. La economía en este país casi ha colapsado con una inflación anual que va entre 100 y 150%. Además, los conflictos entre las diferentes comunidades han creado una ruptura social y así han acabado con la cohesión social. Muchas comunidades se han retirado en grupos étnicos cerrados, algo que amenaza la unidad nacional y que cada día va más por culpa de los conflictos. Sin embargo, el fracaso de la élite que gobierna el país a la hora de aceptar la diversidad de este y de separar el poder y los recursos también tiene gran parte de la culpa. Sudán del Sur tiene que hacer frente a muchos problemas graves que son la causa de su inestabilidad. El problema más serio es la permanente insurgencia en la que ninguna de las partes involucradas en el conflicto puede imponer su voluntad de forma militar. A partir de esto existe una hambruna provocada por las consecuencias de estas acciones y el colapso de la producción alimentaria y económica que ha tenido como resultado desplazamientos en masa de población dentro y fuera de las fronteras del país. Otra consecuencia del conflicto es la violación de los derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Según Luca Code, asegura que este conflicto nacional es el resultado de una cornucopia de conflictos preexistentes entre los que se incluye conflictos sobre recursos naturales como tierras, pastizales, agua y ganado. Además, la cultura de venganza violenta ha reemplazado el sistema retributivo tradicional y muchas veces los niños son el blanco de dichas venganzas. También harían falta refuerzos paralelos para que se centren en salvar vidas y devolver la dignidad a la población. Además del profesionalismo en el sector de la seguridad, se deberían hacer esfuerzos enfocados a crear nuevos contratos sociales para restaurar la confianza en las instituciones públicas y fomentar la cohesión social. Uno de los factores más representativos de la guerra de Sudán ha sido la expropiación y explotación de los recursos naturales. Cuando Sudán del Norte y Sudán del Sur se separan, la división se hace notoria. A un lado quedan musulmanes y del otro diferentes etnias. Queda Sudán del Sur menos protegida, según Sudán del Norte no estaba preparada para lograr la modernización. Lo que no se esperaban era que en Sudán del Norte encontraran petróleo. Ahí comenzó la guerra de países queriendo ser buenos, entre comillas, mandando ayudas y peleando a capa y espada. Pero claro está que no era ayudar a un pueblo a salir del abismo de la represión ni alcanzar sus ideales de libertad. Más bien su objetivo era apropiarse del recurso y otros el de vender sus equipos fuertes de armas y endeudar a un pueblo. Básico,
lo que hacen las potencias mundiales para beneficio propio con las guerras de otros: hambrunas, muertes, despojos, intimidación, sangre derramada y atrocidades. Es decir, el dinero está por encima de la vida. Yo soy André, un argentino de madre francesa. Acá estamos en el sur de Sudán, con un equipo de Médicos Sin Fronteras, que siempre llamamos MSF. Acá estamos básicamente en un campo de desplazados y ayudando a la población con el servicio de salud a dos niveles diferentes. Acá en lo que llamamos un OPD, Outpatient Department, una clínica, digamos, donde la gente viene, los nenes, las madres, todo el mundo se viene para acá. Y de acuerdo al estado de salud que tienen, o pasan a ver al doctor y de ahí pueden ser referidos al hospital que tenemos también. Acá yo soy el coordinador del equipo de Médicos Sin Fronteras, entonces hay un equipo médico y también hay un logista, hay otros tipos de personas que trabajan acá. Yo me encargo sobre todo de la coordinación de las actividades, no a nivel médico, pero las actividades en general. Hacer la representación con las Naciones Unidas que están acá, con los sectores humanitarios. Y sobre todo me encargo de la seguridad aquí en Tongping, en Juba, la capital del sur de Sudán. Hay dos campos de desplazados grandes, uno que se llama Tongping donde hay unos 21.000 personas ahora, y el otro que se llama Yuan House o Juba 3, donde hay 12.000 personas ahora. Bueno, lo que ocurrió acá sobre todo fue una epidemia de sarampión, entonces esto afecta sobre todo a los nenes, así que tuvimos algunos muertos y hicimos una campaña de vacunación general, así que ahora esto está mejor. Eso ocurrió hace unos 2-3 meses. Ahora lo que tenemos sobre todo es malaria, diarrea acuosa y infecciones, problemas de piel, y eso es muy debido a las condiciones de sanitación acá en el campo. El problema es que el campo está muy congestionado con mucha gente, y además de eso las condiciones de sanitación son muy malas. No hay suficientemente agua, latrinas, duchas, jabón por ejemplo, eso no hay. Aparte de eso, malaria está aumentando y casos de malaria fuerte, y eso es un problema porque con la época de las lluvias que está llegando ahora, eso va a ir solo aumentando. Según un medio de información que escribió uno de los tantos relatos de la guerra sudanés, que viven y vivieron la parte más cruel de una guerra que no escogieron. La guerra es una noche fugaz de junio, una noche de esas que nunca se esperan, aunque sabes que tarde o temprano llegarán. Como si de una condena se tratase, es una parte del relato de Christine y Susan Rus, un par de hermanas dentro de la guerra. Su testimonio podría ser el de centenares de miles de refugiados de Sudán del Sur. Ahora, en un informe por parte de la Agencia de la ONU para los Refugiados, relata por medio de imágenes los testimonios más desgarradores que han podido existir en medio de la guerra que se ha visto expuesta a la población sursudanés a causa de los desmanes de la guerra. El hambre es demasiada. Solo hacemos una comida al día si tenemos suerte, principalmente frutos silvestres, explica Mari, de 23 años. La joven sufre una discapacidad que le ha dificultado en ocasiones acceder a los repartos de alimentos. Las tragedias que he visto aún permanecen en mi mente. En julio no teníamos nada que comer, solo raíces de papiro y nenufares. Estaba convencida de que moriríamos de hambre, afirma N. Yayok, de 50 años. Me gustaría ser médico, pero ahora mi mayor preocupación es conseguir comida, dice N. Yapot, de 16 años. Ahí es donde podemos darnos cuenta de las diferentes guerras en cada país, en cada lugar. Son la misma lucha donde la población siempre va a ser el eje principal de vulneración y sus derechos principales que se han inventado y han retratado en un papel donde la vida es primero, pero es una completa mentira ante los ojos de lo que se vive día a día y a las personas que sufren en su propio pellejo.